Bueno, en esta clase de consulta vamos a tratar de resolver una de la ejercitación donde nos pide hallar el punto crítico, o sea, si es máximo o mínimo, de un producto de función entre seno y coseno. Bueno, primero tenemos que ver, tener el criterio si esta función es derivable y si es continua. Como el seno y el coseno son dos funciones, ¿sí?, de la misma amplitud y la misma frecuencia, solo que están desplazados 90 grados uno de otro, tenemos la función seno, ¿sí?, que es continua en todos los puntos, y el coseno también es continuo en todos los puntos. Eso significa de que su derivada existen. Por lo tanto, cuando derivemos podemos igualar a cero esa derivada. Porque si la derivada no existe, no podemos aplicar ese criterio para determinar el punto crítico de la función, o el valor crítico, mejor dicho, de la función, para poder determinar después el valor de la función. Muy bien, entonces, lo que hacemos es, ya como ya tenemos definido de que las dos funciones son continuas, ¿sí?, podemos obtener su derivada. Bueno, en este caso es la derivada de un producto. Y la derivada de un producto vamos a suponer que seno de x sea u y coseno de x sea b. Un producto era u' por b más u por b'. Por lo tanto, aplicamos ese criterio. Derivamos el primer factor. La derivada del seno es el coseno de x por el segundo sin derivar más el primer factor sin derivar, seno de x, por la derivada del segundo factor, la derivada del coseno es menos seno. Bueno, acá ordenamos y aplicamos la propiedad de la potencia. Coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x, acá más por menos menos, seno de x por seno de x, seno cuadrado de x, y tenemos la derivada primera. Bueno, esta primera derivada vamos a tener que igualar a cero para obtener el valor crítico del argumento de la función. Entonces, coseno de x, coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 0. Bueno, esto significa que si yo paso, o mejor dicho, sumo seno de x a ambos miembros, se va seno de x con esa menos seno de x con la suma y me queda coseno de x igual a seno cuadrado de x. ¿Y cuando el coseno es igual al seno? Y ya sabemos por la propiedad de la función trigonométrica, ¿sí?, en qué punto va a ser ese valor, en estos puntos. ¿Y este punto a qué corresponde? A 45 grados. Por lo tanto, con 45 grados, o que es lo mismo que decir pi sobre 4, voy a tener el valor máximo para el argumento de la derivada, de la función, perdón. ¿Por qué? Porque la derivada primera es igual a 0. Bueno, entonces, ya sabemos que x es igual a 45 grados o pi sobre 4, en cualquiera de las dos unidades. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, por ejemplo, el criterio de la derivada segunda, porque esta función es derivable, ¿sí? Esta derivada primera todavía es derivable, entonces podemos obtener la derivada segunda. Si tenemos acá si obtenemos una función, por ejemplo, una constante, la derivada va a ser 0, ¿sí? O, por ejemplo, puede que acá quede algún valor determinado que nos permite derivar. No es el caso, en este caso sí podemos obtener la derivada segunda. Por lo tanto, la derivada de una potencia, ¿no es cierto?, ¿a qué va a ser igual en este caso? Y bueno, el exponente pasa a multiplicar, ¿sí?, la base de la potencia sigue igual por la derivada de la base de la potencia. Y la derivada del coseno es menos seno. Acá tengo menos. Para derivar el seno lo mismo, es una potencia. El exponente multiplica a la base. Y la derivada de la base, la derivada del seno, es el coseno. Bueno, por lo tanto, tenemos esa función, ¿sí? Entonces, la derivada de coseno cuadrado de x es 2 por coseno de x por menos seno de x.
Y la derivada de seno cuadrado es 2 por seno de x, y la derivada de seno de x es coseno de x. Bien, acá podemos aplicar distributiva, ¿sí? Y este término me va a quedar negativo, más por menos menos, 2 coseno de x, y acá menos 2, perdón, me faltó seno de x. 2 coseno de x por seno de x. Y acá menos 2 seno de x coseno de x. Bueno, acá recurrimos a las relaciones trigonométricas. 2 seno de x por coseno de x no es otra cosa que seno de 2x. Y este es el mismo factor, ¿sí? Entonces, en definitiva, acá yo podría sacar factor común 2, ¿sí? Podría sacar factor común menos 2. Y, no, perdón, factor común menos 1, perdón. Y me queda, en definitiva, seno de 2x menos, ¿sí? Seno de 2x, que no es otra cosa que 2 veces seno de x. O sea que la derivada segunda es menos 2 veces seno de 2x. Bien, entonces, ¿se ve el pizarrón? ¿Se estaba viendo la filmación? Bueno, entonces, ¿qué evaluación vamos a hacer? Como ya tenemos el valor crítico para x, ¿sí? Que es pi sobre 4, pero lo que nos falta decir acá con respecto a este valor es que, como es una función cíclica, ¿sí? Que se vuelve a repetir cada 180 grados, ¿sí? Entonces este valor, ¿sí? Se va a repetir cada 180 grados, ¿sí? Y cada otro 180 grados se va a volver a repetir lo mismo, o sea que podemos decir 180 por n, ¿sí? Donde n va a ser los números 1, 2, 3, 4, 5. Pero interpretando solamente para un valor, ya para lo demás también se va a cumplir. Bueno, si nosotros reemplazamos acá pi sobre 4, x por pi sobre 4, ¿qué me va a quedar? Que la derivada segunda va a ser menos 2 seno de 2 por pi sobre 4, me queda pi sobre 2, ¿sí? Y pi sobre 2, 90 grados. Y 90 grados, el seno de 90 grados es 1. O sea que todo esto vale 1. Por lo tanto, la derivada segunda sería menos 2 por 1, menos 2. Como es un valor menor que 0, como la derivada segunda es menor que 0, esto implica que estamos en presencia de un máximo. O sea que vamos a tener un máximo para este valor de x. Lo que ahora faltaría calcular es el valor de la función, ¿sí? Cuando x vale pi sobre 4, como para determinar el valor de la función en ese punto. Pero el valor de la función en ese punto va a ser una combinación de estas dos funciones. O sea que no va a ser esta función, va a ser una función, ¿sí? Que se va a ir sumando par a par, ¿sí? Y se va a obtener algo parecido a esto, ¿sí? ¿Sí? Acá en 0 se va a tener este valor, o sea que se va a transformar en algo, en una sola función, pero con una menor amplitud. Entonces estamos hallando la coordenada de este punto acá. Y este punto, ¿sí? Dijimos que vale pi sobre 4 en 40, o sea, en 45 grados en realidad estaría este valor. Y tendríamos que determinar el valor de la función. Para eso, ¿qué hacemos? Este valor de pi sobre 4 reemplazamos la función. Entonces, ¿qué voy a obtener? Y voy a obtener el producto entre seno de pi sobre 4, seno de 45 grados, por coseno de pi sobre 4, coseno de 45 grados. Y ambos valores valen aproximadamente 0,707, ¿sí? Y el producto entre ellos va a dar aproximadamente, si multiplicamos 0,707 por 0,707, me da aproximadamente 0,5, ¿sí? Bueno,
Entonces ese valor máximo va a valer 0,5. Entonces el punto crítico del cual nosotros estamos hablando, el punto crítico, ¿sí? El punto crítico, el punto P, tiene coordenada en X, dijimos pi sobre 4, ¿sí? 45 grados. Y la función vale 0,5, ¿sí? Ese sería el punto donde la función tiene el valor máximo, ¿sí? Muy bien. Y como la función tiene ese valor máximo, evidentemente por la forma de la figura también va a tener un valor mínimo, ¿sí? Y ese valor mínimo, ¿cómo lo podemos determinar? Haciendo el análisis de este pi sobre 4 más 180 por n, ¿sí? Entonces ahí podemos determinar el valor de la función donde se hace mínima la función, ¿sí? Porque en este, como no nos dan un intervalo de definición, se supone que es una función continua. Este sería el criterio. Acá aclaro que esta función trajo dudas porque vi que algunos trabajos, hubieron algunos que lo plantearon a este producto aquí como una suma. Cuidado que es producto esto, ¿sí? el, el ejercicio original. Este punto es un producto. Algunos lo consideraron como una suma. Cuidado que no es suma, es un producto acá. Por eso tuvimos que derivar como la derivada de un producto. Bueno, vamos a ver si hay otra duda. Planteamos